Buenos días nuevamente. Aseguramos que nos ven, que nos escuchan. Bienvenidos a este webinar, bienvenidas a este webinar. Este es un webinar gratuito que normalmente hemos hecho para todo el régimen cambiario. Llevamos más de 5 años haciendo este tipo de eventos gratuitos. Mucho gusto. Juan Sebastián Ceballos lo saluda. Soy el gerente general de Lintic. Somos una compañía con 16 años de experiencia precisamente en el mercado de capitales, en el mercado cambiario, siendo el motor tecnológico financiero de las grandes compañías en Colombia. Espero que por acá estén también nuestros clientes a quienes invitamos, a Val Casa de Bolsa, Colte Financiera, quizás el Banco de Occidente, estén por aquí. Los saludo, algunos prospectos con los que estamos trabajando. Banco Ficosa, Da Vivienda, espero también que estén por acá. Bienvenidos, bienvenidas a nuestros clientes. Esto es para ustedes y para todas las personas eh, que están en intermediarios del mercado cambiario y agregadores cambiarios, para darles aquí un recuento y esta información de valor. Gracias a Hub Legal Advisors, con quienes tenemos una relación de más de 5 años, y Hub es una empresa experta completamente en todo el régimen cambiario. Acá tenemos un equipo muy robusto de parte del INTI, que está Lucas Ospina, nuestro director comercial. Los va a saludar por acá en el chat, les va a dejar sus datos por si necesitan algo. Y tenemos a Oscar Torres, fundador, socio de Hub Legal Advisors. Tenemos a Raúl Maecha, a Alejandra, que es todo el equipo cambiario, conocedor profundo de todo este mundo cambiario. Y todo este equipo preparó este webinar para ustedes. Esto es un webinar totalmente hecho a la medida, precisamente, uno, para entregarles todo el valor del régimen cambiario, y dos, para que ustedes sepan que todo esto que vamos a hablar se puede hacer de manera totalmente automática, que es un mundo muy grande, pero que está resuelto en Divisas, que es nuestro software para todo este proceso de régimen cambiario. Oscar Torres, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo ves este webinar? Que hay muy buena gente. Muchas gracias a todos por conectarse. Oscar, ¿cómo estás? Hola Juan, buenos días. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectan y que están interesados en este webinar. Eh, primero quisiéramos presentar a Hub Legal. Nosotros somos una firma que nació hace 8 años, pero tenemos experiencia ya de más de 20 años. Yo soy el gerente general de la firma y trabajé como líder del área de cambios internacionales en PricewaterhouseCoopers durante 12 años. Actualmente trabaja con nosotros Raúl Maecha. Él es profesional en negocios internacionales y comercio exterior. Lleva con nosotros trabajando más de 4 años y también trabajó conmigo en PricewaterhouseCoopers. También tiene una experiencia acumulada en el régimen cambiario de más de 8 años. Y Alejandra Suárez, ella es abogada profesional ya, especialista también en temas de régimen cambiario. Por lo tanto, pues como se darán cuenta, nuestro enfoque involucra pues los temas de comercio exterior, los temas legales aplicables al régimen cambiario, y yo como contador pues también tengo una conexión relacionada con los temas contables y tributarios que pueden llegar a afectar al régimen cambiario para ver las operaciones pues de manera integral. Em, Nosotros manejamos todos los temas de régimen cambiario aplicables a los intermediarios del mercado cambiario, tanto como a las empresas, como lo son la inversión extranjera, la inversión colombiana en el exterior, el endeudamiento externo, activo, pasivo, el pago de importaciones, el reintegro de exportaciones, temas de servicios. Administramos actualmente más de 100 cuentas de compensación
y tenemos más de 200 clientes a los cuales atendemos diariamente en los servicios de auditoría, consultoría, outsourcing, que es uno de los servicios principales en los cuales nos apoyamos mucho, perdón, en las herramientas que trabajamos con Lintic, que ahorita pues una es Divisas, la otra es Acontic. Y tenemos también el servicio de consultoría y de regularización y auditoría. Entonces, para no dar más preámbulo a la presentación, pues los voy a dejar con Oscar Raúl Maecha, nuestro gerente líder del área de cambios. Para que iniciemos la presentación, la idea es ofrecerles todo nuestro conocimiento. Hicimos una presentación dedicada especialmente para los intermediarios del mercado cambiario, para los agregadores de pagos, y recorre toda la normatividad, inclusive hasta el régimen sancionatorio. Entonces esperamos que sea de mucho interés para ustedes, que adquieran conocimiento y obviamente cualquier duda, cualquier servicio, apoyo que necesiten, con mucho gusto también podemos, olvidé mencionarlo, capacitar a sus equipos, que es un servicio muy importante que pueden llegar ustedes a necesitar. Bueno, entonces, Gracias, Oscar Oscar. Raúl, Juan, les doy paso para que Oscar, empecemos la muchas presentación. gracias. Gracias. Antes de darle paso a Oscar Raúl, la dinámica de este webinar, vamos a tener la siguiente agenda, ya la vamos a ver en pantalla, vamos a tener el marco normativo vigente, resoluciones 180 y 204, 180 de septiembre, 204 de abril, cumplimiento normativo pleno para que ustedes lo tengan claro en todo su proceso. Esto ya está cubierto en el software de Visas. Al final tenemos un bonus track para que lo vean con todo este cumplimiento. Operaciones de obligatoria canalización, proveedores de servicio de pago agregadores, cuáles son sus responsabilidades, porque hoy, hace 10 años, teníamos el intermediario del mercado cambiario típico y hoy tenemos agregadores, tenemos una cantidad de aplicaciones que muchas veces, si nos hemos encontrado con esto, que nos llaman, venga, y yo tengo que cumplir con esto, si yo canalizo esto a nombre de un tercero, lo tengo que cumplir. Entonces, ¿cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son las modificaciones, cambios de formulario? ¿Qué ha pasado? Entidades de supervisión, régimen sancionatorio para que lo tengan en cuenta, sistema transaccional, el ZFX, que se cargan todas las operaciones manualmente, toda la transaccionalidad. Entonces vamos a pasar por todo esto, vamos a ir hasta las 10:30 y a ustedes, que no sé si alguno ya ha estado en uno de los webinars anteriores que hayamos hecho, nosotros nos especializamos en el régimen cambiario en sus dos vertientes, cuentas de compensación y esta que es intermediarios del mercado cambiario. Este es el segundo webinar que hacemos para intermediarios del mercado cambiario y vamos a hacer muchos más. Entonces, para que ustedes estén al día con todo esto, los vamos a invitar a unirse a nuestra comunidad, donde en esta comunidad, que es un grupo de WhatsApp, les vamos a enviar información de valor, les vamos a dar la información relevante y recién salidita del horno del mercado, donde ustedes se van a dar cuenta si tenemos webinars, si hay cambios normativos, si hay algo en remojo por ahí que todavía no es cambio normativo, pero a lo que nosotros tenemos acceso. Entonces, en esta comunidad es simplemente no saturarlos de información, sino darles información real y valiosa para su proceso, para que estén al día. Y qué más fácil pues que en un chat de WhatsApp. Entonces, aquí pueden escanear este QR y se conectan a la comunidad. Ahí tendrán información relevante, de valor y de primera mano. Listo. Si tienen alguna duda, por favor, nos van a dejar sus preguntas en el chat. Acá en el chat nos dejan sus preguntas o en preguntas y respuestas. Y a las 10:15 de la mañana vamos a abrir espacio para leer todas las preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, Oscar Raúl Maecha, buenos días. Vamos, entremos en materia, vamos a presentar toda la información que tenemos. Adelante y muchas gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Buenos días para todos. Bueno, tal como lo mencionaba hace un momento, el día de hoy pues vamos a ver un
pequeño acercamiento respecto de toda la normatividad cambiaria, todos los reportes que se deben presentar, información relevante de todo lo que concierne a a los intermediarios del mercado cambiario, o más conocidos como IMC, y las pasarelas de pago o agregadores de pago residentes y no residentes que empezaron a ser parte del régimen cambiario desde hace un tiempo acá. Dentro de la agenda vamos a ver el marco normativo vigente, vamos a ver el por qué la DIAN implementó este nuevo prevalidador cambiario, que tenemos la resolución 180 y 204. Vamos a ver el mercado cambiario, los actores de información exógena, las operaciones de obligatoria canalización, el acercamiento a los proveedores de servicio de pago agregadores, lo que es el sistema de información cambiaria del Banco de la República, las entidades de supervisión y control y el régimen sancionatorio, cerrando con el sistema transaccional SETFX. Bueno, como se los mencionaba, dentro del marco normativo tenemos dos resoluciones vigentes para el tema de información exógena sobre todo, que son las resoluciones 180 de septiembre del 2024 y 204 del 2025. Estas resoluciones salen a raíz de muchos cambios normativos que existieron en el Banco de la República y de muchos cambios que se vieron necesarios debido a que no había sido reciente una actualización de los informes de la DIAN. En esta resolución 180, básicamente lo que nos está indicando inicialmente son los numerales cambiarios para los cuales es exigible la presentación de la información exógena cambiaria ante la DIAN, así como las nuevas reglas o parámetros de informe de legalización o complemento de datos aduaneros para los residentes que realicen pagos de importaciones o reintegros por exportaciones. Asimismo, en la resolución 180 ya nos empieza a hablar un poco de la desagregación de los propósitos de crédito externo para los cuales la DIAN eh, sigue teniendo vigilancia y para las cuales no. Entonces es importante siempre tener presente estas nuevas reglas, ya que pues se empiezan a aplicar a partir de la información exógena eh, de cuarto trimestre del 2023 en adelante, hasta la fecha, porque pues con base en ello es que nos van a cuestionar, a sancionar, a requerir en caso de cualquier requerimiento de información de la DIA. Por otra parte, tenemos la resolución 204, que fue básicamente un alcance a la resolución 180, un complemento, y fue la que puso en vigencia el nuevo prevalidador cambiario en su versión 3.0.0. Sí, básicamente en este nuevo prevalidador encontramos pues primero nuevas funcionalidades, específicamente en el formato 1066, funcionalidades que rigen para los temas de las correcciones que se presenten a las declaraciones de cambio o a los reportes de movimientos de las cuentas de compensación para las cuales se presenta ante el Banco de la República. Asimismo, en esta resolución 204 nos da una claridad sobre los nuevos requerimientos de la información de los datos de destino y origen de los recursos para las operaciones realizadas a partir de abril del 2025. Es importante tener en cuenta este nuevo parámetro, ya que es información que se volvió relevante en este momento para la DIAN, y debemos tener plena certeza que lo que se está informando en estos campos de, de beneficiario, girador y ciudad y país, pues corresponde efectivamente a los datos de mi contraparte y a los datos de la cuenta bancaria desde la cual se están reintegrando los recursos o de la cuenta bancaria hacia la cual se están girando los recursos. La implementación del nuevo prevalidador cambiario nace a raíz de el boletín 13 del 2018 y el boletín 46 del 2023. Básicamente, pues el boletín 13 del 2018 nos indica lo que es la declaración de cambio y nos informa sobre que pues, el documento de datos mínimos por el cual yo reporto la canalización de unas divisas y que el cual debo presentar ante el intermediario del mercado cambiario
o debo transmitir a través del sistema de información cambiaria del Banco de la República si soy titular de cuenta de compensación. Y en el boletín 46 del 2023, básicamente nos habla de la implementación del sistema, que fue lo que generó esta actualización de la DIAN. Entonces, en este nuevo sistema, básicamente lo que yo tengo que tener en cuenta es qué tipo de operaciones puedo realizar a través de este sistema. Entonces, dentro del sistema de información cambiaria, primero debo tener en cuenta la creación de mi usuario, que eso fue también un parámetro nuevo que se instauró ante el Banco de la República, y es la creación de los usuarios a nombre de cada representante legal de cada compañía y la solicitud de representación. Posteriormente a la solicitud de representación, pues yo debía solicitar o debo solicitar ciertos tipos de operaciones a las cuales tengo yo permiso o tengo autorización de realizar a través de este sistema. Dentro de estas operaciones tengo varios módulos. Tengo el módulo de endeudamiento externo, tengo el módulo de inversión extranjera, tengo el módulo de cuentas de compensación. Y a su vez, dentro de estos módulos puedo realizar operaciones de registro de cuentas de compensación, de cancelaciones de cuentas de compensación, de informes de movimientos de cuentas de compensación, informes de registro de crédito externo, que son las operaciones que únicamente están permitidas para los intermediarios del mercado cambiario, los informes de registro y modificación de las operaciones de los créditos externos registrados por los residentes que otorguen o que se hagan acreedores de una deuda en divisas. También puedo transmitir las declaraciones de cambio de todos estos tipos de operaciones para los casos de las amortizaciones de endeudamiento, del desembolso y para los temas de inversión cuando necesito registrar alguna inversión en el exterior, una sustitución o una cancelación. También tenemos el boletín 36 del 2023 del Banco de la República, que básicamente fue el que actualizó la conocida circular reglamentaria externa que en su momento se llamaba DCIN 83 y que en este momento llama DCIP 83. Fue reemplazada en su totalidad en todos sus capítulos y tuvo ciertos cambios. ¿Cambios como cuáles? Cambios como eh, los nuevos parámetros para cumplir las nuevas pasarelas de pago, cambios como el nuevo sistema de información cambiaria, cambios como el anexo de numerales, que anteriormente encontrábamos los numerales cambiarios en el anexo número 3, actualmente los encontramos en el anexo número 1. Dentro de esta circular nos habla del tema de las pasarelas de pago y de los numerales cambiarios aplicables, sobre todo para el pago de importaciones y exportaciones de bienes, que son dos tipos de operaciones que sí generan un numeral cambiario específico para el pago o el reintegro de estas operaciones. Y nos habla, digamos, como de todos los procedimientos aplicables a la presentación de los diferentes de las diferentes operaciones, ya sea ante intermediarios del mercado cambiario o ante el Banco de la República directamente a través del portal del SIC para los titulares de cuenta de compensación. Dentro de esta misma resolución, pues tenemos parámetros específicos como lo son el anexo de numerales, tenemos un apartado en donde encontramos algunas de las entidades autorizadas por el Banco de la República, algunas que ya están, pues digamos, preestablecidas en una base de datos del Banco de la República. Podemos encontrar temas de cómo es el diligenciamiento de muchos de los formatos que se deben diligenciar para el tema de la información eh, que exige el régimen cambiario para sus diferentes reportes, entre otros. Asimismo, en la resolución 204 tenemos pues básicamente todos los nuevos parámetros de todos los formatos aplicables. Entonces recordemos que el prevalidador cambiario pues no solamente está dirigido para las compañías que tengan una cuenta de compensación, sino que está dirigido para los intermediarios del mercado cambiario y para todos aquellos residentes que realizan operaciones a través de los intermediarios del mercado cambiario y para los cuales los mismos intermediarios deben informar a la DIAN a través de estos formatos toda la información exógena cambiaria de dichas operaciones para cumplir y cerrar los canales cambiarios pertinentes para los cuales lo exige la normatividad. Básicamente en esta resolución 204 encontramos aspectos relevantes como lo son
la inclusión del nuevo campo de beneficiario y girador que hablábamos hace un momento, el cambio del formato 1066 y pues básicamente nos habla de cómo se debe presentar la información exógena respecto de si estoy presentando un reporte nuevo o si estoy presentando de pronto un reemplazo de un formato presentado previamente. Que es importante tener en cuenta, hay que tener cuidado cuando se realizan los reemplazos, porque no todos los reemplazos son, llamémoslo, válidos o transparentes para la DIAN. ¿A qué me refiero con ello? La DIAN está buscando o más bien quiere verificar que con estos reemplazos no se estén omitiendo o extinguiendo obligaciones que se debían cumplir de manera previa. Me explico. Por ejemplo, que yo no esté incluyendo una operación, voy a poner un ejemplo, en el primer trimestre del 2026 presenté el formato 1059 con 5 registros, pero después me di cuenta que realmente debían ir 7 registros y entonces entro y lo reemplazo y agrego los 7 registros en total. Para la DIAN, este tipo de reemplazos sí está generando una inconsistencia en el reporte presentado previamente y, entre comillas, quiere cuestionar la validez de este reemplazo. ¿Sí? La validez, ¿por qué? Porque lo que la DIAN quiere decir es, usted no había informado esa operación en, en el formato inicial, entonces para mí, entre comillas, no es válido ese reemplazo. ¿Sí? Un reemplazo válido es, por ejemplo, que yo informé eh, un numeral de ante el Banco de la República y por algún motivo esa misma operación me quedó con un numeral distinto dentro de la información exógena, siendo la misma operación. En ese caso yo sí puedo entrar y reemplazar de cierta manera el formato XML presentado, dejando el numeral cambiario ya correcto y sería un reemplazo, podríamos decir que válido, ya que la información sí estaba incluida dentro del formato inicial. No estoy agregándole ninguna información previamente omitida. Básicamente eso es lo que quiere buscar la DIAN con el tema de los reemplazos actualmente. Y por último, dentro de esta resolución 204 pues encontramos todos los anexos técnicos de cada uno de los formatos. ¿Qué es el anexo técnico? Pues básicamente la estructura y la forma en que están conformados cada uno de estos formatos XML: 1059, 1060, 1061, 1062, 1063 y 1064, que son de uso exclusivo de los intermediarios del mercado cambiario, 1066, 1067 y 1070 para los casos de ausencia de operaciones. El mercado cambiario, como muchos de los que estamos acá lo sabemos, pues es aquel donde se realiza intercambio y compra-venta de divisas, especialmente de moneda extranjera. Básicamente, ¿qué podemos comprar? Pesos por dólares, dólares por euros, bueno, diferente intercambio de divisas, dependiendo del tipo de operación que necesitemos reintegrar o pagar. Y asimismo, permitir pues que la economía se dinamice a través de la disposición de diferentes monedas extranjeras para realizar todos estos tipos de transacciones que se realizan a través del mercado cambiario. Dentro de las operaciones de intercambio, pues para las cuales se está autorizando el Banco de la República, pues tenemos a los intermediarios del mercado cambiario que cuentan con toda la capacidad operativa, administrativa, que permite el cumplimiento de sus operaciones de cambio y que debe contar con los sistemas adecuados para la administración de riesgo de estas operaciones. Tenemos que tener en cuenta que el Banco de la República tiene cierta intervención en este mercado cambiario, ya que puede intervenir para regular la liquidez o para garantizar el funcionamiento de estos pagos internos y mitigar fluctuaciones muy agresivas de las tasas de cambio del mercado. ¿Sí? ¿Cómo interviene el Banco de la República? Realizando operaciones de compra-venta de divisas que se pueden realizar a través de los intermediarios del mercado cambiario por los diferentes residentes, con operaciones ya sea de contado o a futuro, que son las que conocemos como operaciones forward o operaciones spot, con entidades financieras autorizadas y asimismo emitir títulos representativos de divisas conforme a las directrices, pues, de la junta directiva establecida por esta entidad. Listo. Dentro de la constitución del mercado cambiario tenemos pues tanto las divisas que deben canalizarse de manera obligatoria según, según lo indicado en el artículo 41 de la Resolución Externa 1 del 2018, y las que se canalicen de manera voluntaria a través de estos mecanismos, ¿sí? Recordemos que el mercado cambiario se maneja única y exclusivamente a través de los dos canales autorizados legalmente, que son
intermediarios del mercado cambiario o IMC y titulares de cuenta de compensación, que son pues aquellas cuentas en el exterior registradas en una moneda diferente, en divisas, dólares, euros, yenes, etcétera. Bueno, la presentación de los reportes, pues ya sabemos que para las operaciones de los intermediarios del mercado cambiario, pues se presentan las diferentes declaraciones de cambio dependiendo del tipo de operación y que para los titulares de cuenta de compensación, pues tenemos en teoría un único formato que se hace las veces como de declaraciones de las diferentes declaraciones de cambio, que es el informe de movimientos mensual. Dentro de los intermediarios del mercado cambiario, tenemos todos los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, tenemos entidades pues, reconocidas como Bancoldex, Findeter, el ICETEX, cooperativas financieras, Finagro, etcétera, entre otras como lo podemos ver, que son autorizadas por el Banco de la República, reconocidas por el Banco de la República como intermediarios del mercado cambiario, lo que quiere decir que muchas de las operaciones contempladas dentro del régimen cambiario están autorizadas para ser realizadas a través de estas entidades, con el respectivo cumplimiento de la normatividad aplicable para cada ente. Entonces, un intermediario cambiario autorizado básicamente, pues primero se sujeta a toda la regulación aplicable para los intermediarios del mercado cambiario una vez solicite o haga su inscripción ante el Banco de la República como banco intermediario, ¿sí? Obviamente esta solicitud o esta inscripción también puede tener una cancelación de su inscripción, pues con el fin de no estar obligados a cumplir con la regulación aplicable o con los reportes que deben presentar de manera periódica ante los entes de control por pertenecer a esta base de datos de intermediarios autorizados. Asimismo, las cooperativas financieras requieren una autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para poder pertenecer a esta base de datos consolidada de intermediarios del mercado cambiario. Y a su vez, el ICETEX requiere que adicionalmente que la Superfinanciera de Colombia expida las reglas prudenciales que les sean aplicables. ¿Por qué? Por sus diferentes tipos de operaciones, por sus diferentes tipos de intervención en el mercado cambiario. Claramente por los tipos de operaciones realizadas por cada una de estas entidades, pues los requerimientos, los requisitos, los reportes a presentar no son los mismos. Por ello se requiere de unas autorizaciones específicas para algunas entidades dependiendo su naturaleza. Dentro de las operaciones autorizadas para estas entidades, para los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y demás compañías autorizadas por el Banco de la República como intermediarios del mercado cambiario, pues tenemos la adquisición y venta de divisas o de títulos representativos del mercado, compra y venta de saldos de cuenta de compensación, la recepción o el envío de giros en moneda extranjera para las diferentes operaciones canalizadas por los intermediarios, por los residentes cambiarios, la recepción de depósitos en moneda extranjera, recepción de depósitos a la vista en cuentas corrientes o cuentas de ahorro, la distribución y ventas de tarjetas de débito prepago recargables o no instrumentos similares emitidos por entidades financieras del exterior, eh, la realización de inversiones de capital en el exterior y el otorgamiento de créditos externos en los términos autorizados por el Banco de la República, según los diferentes capítulos o los capítulos específicos contemplados en la circular reglamentaria externa de CIP 83. Asimismo, están autorizados para realizar operaciones de financiamiento o leasing, de exportaciones e importaciones, para recibir o canalizar pagos a través de tarjetas de crédito, para otorgar avales o garantías para aquellas operaciones que aún sea permitido el otorgamiento de este tipo de respaldos, para realizar operaciones de derivados, para actuar por cuenta de agentes en el exterior autorizados para realizar operaciones de derivados financieros, para obtener financiación estipulada en moneda legal de no residentes y para obtener financiación estipulada en moneda legal de no residentes o mediante la colocación de títulos en los mercados internacionales de capitales. Así como tenemos autorización para realizar algunas operaciones, como tenemos derechos, también tenemos deberes. Dentro de los deberes que tenemos es la recolección y reporte de la información, es decir, exigir a todos aquellos residentes que realicen las operaciones a través de los intermediarios cambiarios, pues toda la información necesaria con el fin de poder transmitir al Banco de la República todas las operaciones
y que efectivamente las mismas correspondan a la realidad de la operación. De esto depende pues de la conservación documental, que básicamente es para mantener pues el registro y el soporte de todas las operaciones de cambio reportadas por los intermediarios directamente al Banco de la República. Dentro de la verificación de los requisitos cambiarios, pues necesitamos validar para aquellas operaciones que requieran de algún depósito, verificar que efectivamente se haya acreditado si aplica. eh, y pues todos los demás requisitos aplicables, por ejemplo, para el tema de endeudamiento, que efectivamente cuente con los contratos que cumplan con los parámetros establecidos para considerarse como un endeudamiento externo, que tenga todos los datos para los cuales haya lugar. Tenemos pues el reporte a las autoridades, que se debe informar diariamente a la Superfinanciera de Colombia sobre las tasas de cambio y los movimientos de las cuentas en el exterior. Y por último, la cooperación con las autoridades de control, que básicamente es el suministro de toda aquella información sensible para la cual sea necesaria la intervención de estos intermediarios del mercado cambiario en la entrega de esta información a los entes de control para adelantar las respectivas investigaciones para los cuales consideren los mismos entes de control pertinente la solicitud. Dentro de los actores cambiarios a los cuales nos encontramos obligados a presentar información exógena cambiaria, entre otros reportes a los entes de control, tenemos pues en primera instancia los IMC, que es lo que estamos hablando en el presente webinar, los titulares de cuenta de compensación, que son pues todos aquellos residentes que tienen cuentas en el exterior, concesionarios de servicios de correo que prestan servicios financieros de correo y por último los nuevos proveedores de servicios de pago, agregadores residentes o más conocidos como pasarelas de pago, que si bien es una nueva línea que se habilitó para que los residentes puedan dinamizar o mejorar un poco más el tema de sus operaciones cambiarias, pues deben cumplir con algunos requisitos ante el Banco de la República. Listo. Dentro de las operaciones para las cuales los intermediarios del mercado cambiario deben o están obligados a presentar a la DIAN es todas aquellas operaciones iniciales relacionadas a los numerales cambiarios contemplados o integrados dentro de la resolución 180 del 2024, así como sus devoluciones, cambios, correcciones y las nuevas declaraciones de cambio que se puedan generar por operaciones previamente anuladas. Asimismo, todas las operaciones relacionadas con desembolsos, con amortización de endeudamiento externo, trátese de operaciones o con razón de no canalización de divisas, tanto para créditos activos o pasivos, así como los rendimientos asociados, temas de avales y garantías y demás operaciones que se hayan transmitido que se deban transmitir ante el Banco de la República por solicitud del régimen cambiario y de la normatividad aplicable. También debemos presentar los datos de las declaraciones aduaneras de importación o exportación o los documentos que hagan sus veces, así como los valores pagados a la mercancía amparada en tales declaraciones o los documentos que hagan sus veces. Y los informes de créditos activos o pasivos presentados a través de estas entidades, junto con sus modificaciones de acuerdo con las condiciones y los códigos de propósito de crédito para los cuales la DIAN lo exija según las nuevas resoluciones. Recordemos que existen varios propósitos de crédito, como lo son, entre otros, el capital de trabajo, que ya no es exigible por la DIAN dentro de los reportes de endeudamiento externo. Sin embargo, siguen existiendo propósitos como la prefinanciación de importaciones anticipada, como la prefinanciación de exportaciones, que sí son propósitos de crédito de obligatorio reporte actualmente ante la DIAN. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de endeudamiento que estamos manejando para tener muy presente si debemos o no reportarlo ante la DIAN dentro de la información exógena trimestral. Listo, tenemos las operaciones de obligatoria canalización por el mercado cambiario. Entonces, básicamente, pues sabemos que la acción, que canalizar es la acción de comprar o vender divisas a través de los intermediarios para cubrir obligaciones en el exterior previamente adquiridas que se consideren de obligatoria canalización por parte del mercado cambiario o para recibir o reintegrar recursos desde el exterior que correspondan también a este tipo de operaciones de obligatoria canalización, como por ejemplo las exportaciones que deben cumplir, que debo cumplir a través de los intermediarios del mercado cambiario. ¿Listo? Y por último, en esta parte, entonces tenemos pues todas aquellas operaciones
que deben canalizarse de manera obligatoria a través de los intermediarios de mercado cambiario o las cuentas de compensación para el caso de los que las tengan. Entonces tenemos todas las importaciones y exportaciones de bienes, todas las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, operaciones de inversión de capital del exterior en el país, inversiones de capital colombiano en el exterior, inversiones financieras y en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, avales y garantías en moneda extranjera y todas aquellas operaciones de derivados. Recordemos que aquí hay algo importante y es que aunque las compras y ventas de divisas son operaciones que se consideran, digamos, de voluntaria canalización cuando se consignan en cuentas del exterior que no estén registradas como el Banco de la ante el Banco de la República como cuentas de compensación, pues sí existen las operaciones de derivados o negociaciones futuras que sí son consideradas como operaciones de obligatoria canalización. Entonces hay que tener especial cuidado con este tipo de operaciones, ya que en algunos casos sí son operaciones de obligatoria canalización que yo debo realizar a través del mercado cambiario. Listo, te doy paso, Juan. Bueno, súper. Yo creo que vamos bien. Hasta ahora está fácil y está el tema tranquilo porque nos falta precisamente qué son los proveedores de servicio de pago, agregadores. Nos falta mucha información, sistema de información cambiaria, entidades de supervisión, régimen sancionatorio, que creo que es lo más interesante aquí también. Recuerden, por favor, que nos pueden dejar sus preguntas en el chat para que ahorita al final les demos trámite y les demos respuesta. Todo esto va tomando toda la teoría, pero nosotros nos enfrentamos con la práctica y la ejecución diaria, por ejemplo, de una casa de bolsa, de un colte financiera, y nos hemos encontrado con 4 dolores principales cuando ustedes son intermediarios del mercado cambiario, y es que de pronto el CEDFX no vaya a fallar, que tengan todas las operaciones y transacciones en el sistema, que no se cubra todo el sistema cambiario, y es que de pronto falte alguna declaración por hacer, que se le pueda cumplir a los entes de control y después que tengan la contabilidad al día con todo el mercado de divisas y todo lo que ustedes manejan. Listo. Entonces, para resolver todos esos puntos, todos esos dolores, pueden escanear este QR y en este QR simplemente nos dejan su información si quieren conocer el software o si quieren recibir asesoría, capacitación cambiaria, auditoría cambiaria. Simplemente se inscriben acá en este QR, nos dicen me gustaría ver un demo o me gustaría ver que nos acompañen con una capacitación, y nosotros estamos preparados para hacerlo completamente. O aquí en el chat están los datos de Oscar Torres y de Lucas Ospina por si van conociendo algo. Nos estamos alineando, ustedes nos van a conocer porque a través de la comunidad nos van a conocer mucho más en profundidad y van a saber qué les podemos dar a través de la comunidad. Listo. Voy a saludar por aquí a todas las empresas y agradecerles porque pues nosotros simplemente hacemos un llamado y acá tenemos a más de 70 personas conectadas, pero les queremos agradecer a todos por conectarse. Finturu, hemos tenido contactos, Global 66, Argos, muchas gracias por conectarse, Banco Unión. No sé si estará el Banco Ficosa por acá, pero a todos muchas gracias. Banco Agrario, Banco de Occidente, Nequi, Powi, Stonex, BTG, un grande como todos los que están acá, BBVA, Itaú, Davivienda, Postobón. Si alguno tiene cuentas de compensación, tranquilo que esto le aplica para su proceso. El mercado cambiario está para intermediarios del mercado cambiario y cuentas de compensación, pero aplican las mismas resoluciones, 180, 204 y todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si usted tiene cuenta de compensación o muchas cuentas de compensación, como uno de nuestros clientes que es Protección, pues tenemos todas las garantías también para que ustedes tengan el software o para que tengan capacitación, asesoría, auditoría cambiaria, como lo hemos hecho con Hub Legal.
Entonces, aquí vamos a seguir con el régimen sancionatorio y al final un bonus track para que ustedes vean a divisas funcionando y resolviendo los 4 dolores, que el CDFX cargue, que se tengan todas las declaraciones, que se cumpla con todos los entes de control, porque son varios, UIAF, Superintendencia, Banco de la República, DIAN, etcétera, y que al final la contabilidad de todo esto cuadre y que yo tenga comisiones, que yo tenga todo completamente al día. Y si además tengo todo el día, pues que tenga un soporte completo de asesoría, capacitación, auditoría. Todo eso lo van a poder seguir en la comunidad y ahorita vamos a conocer un poco más. Oscar, Raúl, sigamos, porque acá la idea es llegar al régimen sancionatorio y que todo el mundo tenga muy claro con qué tiene que cumplir hoy, porque nosotros en toda esta historia, pues sabemos que uno de los dolores más grandes es cuando hay un cambio normativo, que es el que tenemos en los últimos 2 años, pues yo cómo me aseguro que sí estoy cumpliendo. Y yo cómo me aseguro, pues ya lo vimos aquí un poquito, que yo tengo que cumplir. Ya de pronto resolvimos eso. Ahorita vamos a ver qué tengo que cumplir. Entonces, adelante. Gracias, Juan. Listo. Entonces, vamos a una de las partes nuevas de todo este tema del régimen cambiario, por decirlo de cierta manera, y es los proveedores de servicio de pago agregadores. Entonces, lo primero que debemos tener presente en los proveedores de servicio de pago agregadores es que básicamente son estas entidades financieras y tecnológicas que me permiten que permiten a los múltiples a los múltiples comercios aceptar pagos o realizar pagos utilizando como una cuenta comercial, podríamos decirlo de cierta manera. Sin embargo, pues obviamente se diferencia de un modelo tradicional en donde se deben transmitir de pronto operaciones de una manera más mecánica, con presentación de formularios independientes, etcétera, en donde la tramitología es un poco más amplia y un poco más larga, más procedimental. Eh, Más no quiere decir que no deba cumplir con ciertos requisitos desde el punto de vista cambiario. Entonces, tenemos para los proveedores de servicio de pago agregadores residentes, tenemos tanto importadores como exportadores. Entonces, para todos los importadores que realicen el pago de importaciones de bienes a través de estas pasarelas de pago o de estos servicios de pago agregadores, debe tener en cuenta que la canalización, pues la debe realizar a través de la puede realizar a través de estas pasarelas. Sin embargo, tiene un numeral cambiario específico que es el numeral cambiario 2027. En este caso, el numeral cambiario 2027 nos habla de las importaciones de bienes pagadas con divisas a través de proveedores de servicio de pago agregadores. Asimismo, en las exportaciones, si el reintegro de la exportación de bienes se realiza a través pues, de estos proveedores o estas pasarelas, debe ser canalizado a través de estos proveedores de servicios de pago agregadores con el numeral cambiario 1046, que es un numeral específico para uso de las pasarelas de pago. Y este numeral nos habla del reintegro por exportaciones de bienes pagadas con divisas a través de proveedores de servicios de pago agregadores. Es importante tener en cuenta que en ambos casos la pasarela de pagos debe suministrar diariamente al IMC la información agregada de los datos mínimos de las operaciones de cambio por importaciones de bienes o exportaciones, indicando la sumatoria diaria del valor pagado o girado o monetizado por estas operaciones mencionadas. Entonces es una de las principales obligaciones de estas pasarelas y uno de los principales reportes que debe tener y es el suministro diario a los IMCs de esta información. Listo. La presentación para importadores, la presentación de la declaración de cambio para importadores y exportadores se hace en nombre y representación de los titulares de las operaciones de importación que se pagaron pues por este conducto. Entonces, básicamente, uno de los pasos o los pasos que se deben seguir es, pues primero el residente importador debe pues conservar todos los documentos soportes de la operación porque finalmente es el encargado, a pesar de que la pasarela de pago sea un mecanismo a través del cual yo puedo pagar o reintegrar, pues no es directamente el responsable de la operación. El responsable de la operación sigue siendo el importador
o el exportador en el caso que aplique. Entonces es quien debe conservar todos los documentos soportes de la operación para evitar pues cualquier cuestionamiento o cualquier imprecisión en la presentación o canalización del pago de estas operaciones. Y a su vez, en la pasarela de pagos, pues debe conservar la información de los pagos que se hayan procesado a través de su mecanismo. Lo mismo para las exportaciones. Entonces, el residente exportador debe conservar los documentos y el proveedor, la pasarela de pago, es quien debe conservar toda la información de las operaciones canalizadas a través de este mecanismo. También tenemos los proveedores de servicios de pago agregadores no residentes. Y estas pasarelas de no residentes me permiten hacer el uso de tarjetas de crédito o débito o transferencias de fondo. Básicamente, ¿qué es lo que me indica la normatividad en estas pasarelas? Que cuando yo hago el pago de las importaciones de bienes con la utilización de tarjetas de crédito o débito emitidas en Colombia y cobradas en moneda legal colombiana, la utilización de la tarjeta constituye la declaración de cambio. ¿Qué quiere decir? Básicamente como el voucher de mi transacción. Esa viene siendo mi declaración de cambio. Entonces es importante que cuando realicemos el pago de alguna importación con la utilización de una tarjeta de crédito, dentro de los documentos soportes de estas operaciones se conserve este voucher, ya que va a ser el documento que me va a soportar la canalización del giro para cuando la DIAN me lo pida eh, y que pues pueda yo soportar que efectivamente canalice el pago, que lo canalice correctamente, que lo canalice completo, o si se conserva alguna, o si se mantiene alguna diferencia por alguna razón, pues poder informarle a la DIAN por qué fue la diferencia. Y a su vez, si lo hacemos pues a través de la cuenta de compensación, pues la presentación es el informe de movimientos, que es el que me hace la declaración, las veces de declaración de cambio de importaciones o exportaciones de bienes. Para los exportadores. Entonces, si se lleva a pago a través de si se lleva a cabo a través del reintegro, a través de un pago agregador no residente, el abono en la cuenta del exportador en moneda legal, el abono en moneda legal de la cuenta del exportador es el que hace las veces de la declaración de cambio. Pues si se realiza claramente em, en una cuenta de compensación, pues el que hace las veces es el informe de movimientos. ¿Qué es importante en este caso? Todo esto que estamos hablando de la conservación documental, de, de lo que hace las veces de declaración de cambio es como un complemento, una transmisión directa para no solamente para los intermediarios del mercado cambiario, porque son quizás las entidades que pues son como el primer ente que asesora a los diferentes clientes que mantiene, sino pues también una transmisión directa de información a los clientes en los cuales pues se les debe decir deben cumplir estos requisitos para evitar cualquier riesgo sancionatorio o cualquier imprecisión o cualquier inexactitud en los reportes que yo tengo que presentar como intermediario del mercado cambiario o que usted debe presentar o que usted debe mantener o conservar para el caso de cualquier información que pueda requerir alguno de los entes de control. Entonces, por ello es importante que no solamente hablemos de las pasarelas de pago como las entidades ante las cuales se realizan pagos y ya, sino de la manera en que debemos asesorar y debemos proteger la integridad de nuestro intermediario, de nuestra compañía, como de los clientes a los cuales les prestamos el servicio. Eh, la información estadística que deben suministrar estas pasarelas de pago residentes básicamente es presentar ante el Banco de la República un reporte mensual dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre del mes que se reporta. ¿Cómo es este reporte? Este reporte básicamente es un formato Excel en el cual se debe indicar los montos en dólares de las operaciones, se debe indicar los tipos de operaciones que se realizaron, bueno, entre otros datos estadísticos que exige el Banco de la República para poder manejar como este tema estadístico de todas aquellas operaciones que se están canalizando a través de las pasarelas de pago residentes. Y de los no residentes, entonces tienen la obligación igual, dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre del mes que reporta, presentar al Banco de la República el reporte mensual de las operaciones realizadas a través de dichos entes. Todo eso para pues, todos los contratos que se tengan o todas las operaciones que se hayan realizado a través de estas entidades con los diferentes residentes cambiarios y para las diferentes operaciones que se realicen
a favor pues, de los IMC y a favor de las demás empresas. Listo. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los proveedores de servicio de pago? Entonces, el reporte de la información cambiaria, que básicamente es presentarle diariamente al intermediario del mercado cambiario esta información. El reporte mensual del Banco de la República, que es, pues, es de todas las operaciones realizadas a través de estos proveedores que deben informarle a DIAN, al banco, perdón. Y la conservación de documentos. La conservación de documentos, recordemos que para la DIAN la conservación de documentos es por un periodo de 5 años contados a partir de la realización de la operación. Entonces, pues es un periodo, digámoslo, muy amplio e importante para tener que soportar cualquier operación que se haya canalizado y pues que para las cuales las entidades de control estén generando algún tipo de cuestionamiento. Para los no residentes, para las pasarelas de pago o no residentes, pues primero es la canalización. Si se realizan pagos de exportaciones, pues suelen operar a través de cuentas de compensación, donde lo que hace las veces de declaración de cambio es el informe de movimientos mensual. Y para los reportes de importaciones, el importador o el representante del agregador debe suministrar la información de los datos mínimos presentados a través del sistema para este tipo de operaciones. Listo. Dentro de los formularios de datos mínimos, pues básicamente tenemos que para todos los tipos de operaciones que el régimen cambiario exige, existen diferentes tipos de declaraciones de cambio, entre ellos las de importaciones, las de exportaciones, que son pues aquellas que tiene eh, numeral cambiario específico para la canalización a través de la cuenta de estas pasarelas, como las demás operaciones del mercado cambiario. Entonces tenemos pues primero la identificación de estas declaraciones de cambio que pues deben tener obviamente el número de la operación, la fecha, el NID, bueno, el número de la operación asignada, el detalle de la declaración que básicamente pues tenemos los valores, datos de la contraparte, identificación de los datos de importación o exportación, pues dependiendo del caso, y la utilización de los numerales cambiarios, pues específicos según el anexo 1 de la circular reglamentaria externa de CIP 83. En esta circular, pues debemos tener en cuenta, pues que según la naturaleza de la operación, pues debemos utilizar el numeral cambiario específico, pero para las importaciones y exportaciones debemos utilizar el numeral cambiario que designó el mismo anexo para el reporte de las operaciones de importación o exportación. Asimismo, el valor en dólares de las operaciones pues debe estar expresado en la moneda por cada numeral cambiario, el valor equivalente según la naturaleza de la operación. Bueno, el sistema de información cambiario básicamente es el sistema que se generó desde hace varios años atrás, en donde yo no solamente presento la información cambiaria, digamos, del reporte de la cuenta de compensación de manera mensual, sino que presento diferentes reportes, como por ejemplo el registro de los endeudamientos externos activos o pasivos, para los cuales pues el régimen cambiario me lo exige. Es importante tener en cuenta pues temas de plazos que básicamente pues para los titulares de cuenta de compensación se tiene hasta el último día, hasta el último día del mes, y si no es hábil, pues que la obligación se traslada al día siguiente. Y pues obviamente que cualquier imprecisión o cualquier omisión de presentación de un reporte ante el Banco de la República, pues me va a generar algunas sanciones establecidas en el decreto 2245 del 2011 en el artículo 3. Básicamente el sistema de información cambiaria, pues primero es una herramienta que funciona en línea, que funciona a través de la utilización de un usuario. Segundo, que en el mismo sistema encuentro muchas guías para la utilización de este sistema en sus diferentes formatos, que está diseñada tanto para intermediarios del mercado cambiario como para los titulares de cuenta de compensación que transmitan o que registren cualquier tipo de operación para la cual el régimen cambiario lo exija. Y pues que dentro del sistema tenemos varios módulos para la transmisión de información cambiaria, que eran los que mencionábamos hace un momento, como los de el módulo de inversiones internacionales, que puedo registrar, cancelar, sustituir o consultar un extracto de inversiones. El módulo de cuentas de compensación, que es a través del cual yo transmito de manera mensual el reporte de la cuenta de compensación del exterior. El módulo de declaraciones de cambio, que es a través del cual yo realizo las operaciones de transmisión de operaciones de endeudamiento externo como desembolsos y amortizaciones, así como giros directos de inversión o retornos directos de inversión. Y por último, el módulo de endeudamiento externo,
que en este momento me está permitiendo hacer consultas de saldo de créditos específicos, no consolidado, pero sí específico, y también el registro para los intermediarios del mercado cambiario, para lo cual pueden acceder a este módulo para registrar las operaciones mencionadas. ¿Cuáles son las entidades de supervisión y control? Entonces, pues tenemos la DIAN, que básicamente pues es quien ejerce todo el tema de vigilancia y control pues para las operaciones, para lo que él la exige, que básicamente es el tema de importaciones, exportaciones residualmente, para el tema de créditos, ¿sí? ¿Por qué digo residual? Porque solamente pues tiene competencia sobre los créditos de financiación de estas operaciones mencionadas anteriormente, importación y exportación, y todas las demás operaciones que se hayan canalizado a través de la cuenta de compensación. Tenemos la Superintendencia Financiera, que es quien ejerce la inspección y vigilancia sobre todos los IMC o bancos fiduciarios, comisionistas, etcétera, que vimos al principio de la presentación, y es quien supervisa el cumplimiento de sus normas contables, financieras y de prevención de lavado de activos a través de estas entidades. Tenemos el Banco de la República, que si bien no es una entidad de fiscalización, pues sí es una entidad que nos permite un control, sobre todo pues del tema del manejo de divisas, del manejo de los saldos en el exterior y la recepción de reportes estadísticos de los diferentes actores que intervienen en el régimen cambiario. Y tenemos la Superintendencia de Sociedades, que básicamente adelanta o realiza fiscalización o controla el cumplimiento de todo el tema de la inversión extranjera en Colombia y de la inversión colombiana en el exterior, así como la operación de endeudamiento externo efectuadas por empresas y sociedades públicas o privadas diferentes de las financiaciones de importación o exportación, ya que las mismas son de competencia residual de la DIAN. ¿Qué quiere decir? Que por la superintendencia vamos a tener vigilancia de todos aquellos créditos externos que sean de propósitos diferentes, como por ejemplo el capital de trabajo, el de organizaciones, entre otros propósitos que no son de competencia de la DIAN. Y pues para ello tenemos el decreto 1746. Por último, tenemos la UIAF, que básicamente es donde los IMC deben remitir mensualmente la información pues correspondiente a todas las operaciones, ¿sí? Hablemos de operaciones individuales, remesas de divisas, operaciones de compra y venta de divisas por ventanilla, y pues en este reporte debe incluir todas las divisas que deban canalizarse de forma obligatoria o a través de los intermediarios del mercado cambiario, o todas aquellas divisas no monetizadas. Son reportes obviamente pues a los cuales debe estar atentos las entidades de los intermediarios del mercado cambiario para cumplir pues con todas sus exigencias y evitar cualquier tipo de imprecisión, inexactitud o cualquier tipo de requerimiento o cuestionamiento por parte de las entidades. Dentro del régimen sancionatorio, pues tenemos principalmente el decreto 2255 del 2010, que básicamente nos indican que los IMC solamente pueden prestar por medio de los corresponsales los servicios financieros de recepción y entrega de pesos por operaciones obligatoriamente canalizables y recepción y entrega de pesos por giros no obligatoriamente canalizables. Existen unas limitaciones, que es que los corresponsales no pueden comprar ni vender divisas por cuenta propia y que el IMC mantiene la responsabilidad frente al cliente, que era lo que hablábamos hace un momento, cuando dábamos las recomendaciones de cara a los clientes. No es solamente que el cliente acuda a mí para canalizar las divisas, sino es un tipo de beneficio mutuo el conocer o el implementar digamos, una cultura mutua en donde se conserven los documentos, en donde se realicen las operaciones en debida forma, en donde no tengamos lugar a ningún caso o a ningún cuestionamiento por parte de la DIAN. ¿Listo? Eh, ¿Qué más tenemos? Pues el incumplimiento del régimen de cambios internacionales dará lugar a sanciones por parte de la Superfinanciera de Colombia, que en este caso, o de las entidades de control, pues que en este caso es el que acabamos de hablar también, el decreto 1746. Eh, Dentro de las obligaciones o de los servicios prestados, pues tenemos registrar todas las operaciones de venta, de compra y venta recibidas por cuenta de un tercero, registrar a través de los sistemas electrónicos las operaciones sobre divisas, anotar cronológicamente, anotar cronológicamente estas operaciones en el libro de registro de operaciones con divisas, suministrar de manera completa y oportuna a las entidades de control toda la información que requieran sobre las transacciones de divisas realizadas, entre otras.
Y por último, tenemos pues el decreto 2245, que básicamente pues es el decreto para las personas que realizan operaciones a través de cuentas de compensación. Pues em, básicamente tenemos multas que oscilan o en porcentaje, tenemos de 25 hasta 100 VTs o hasta 200 VTs, o algunas en porcentaje que pueden utilizar hasta el 100% del valor de la operación en caso de una sanción. Listo, Juan, te doy paso nuevamente. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí está toda esta información tan valiosa que tenemos. Hasta ahora no tenemos preguntas, pero en la medida que avancemos, yo creo que saldrán y los vamos a invitar a través de la comunidad vamos a hacer un desayuno de trabajo en el mes de agosto en Medellín y en el mes de septiembre en Bogotá. Listo, en esos desayunos de trabajo lo que vamos a hacer es resolver dudas de sus procesos internos para que estén muy pendientes de la comunidad donde se van a inscribir a través del QR que pondremos aquí o que ustedes ya tienen y que está acá en el chat. Y los vamos a invitar a ese desayuno de trabajo. Es un evento, son 2 eventos exclusivos y cerrados. O sea que vamos a tener cupos muy limitados, 1 o 2 personas máxima por empresa, tanto en Medellín como en Bogotá. Entonces, atentos que allí los vamos a invitar. Ahorita vamos con un bonus track y el bonus track de este webinar, antes de darles paso, por si tienen alguna duda, por favor, las dudas, si tienen alguna duda, la que sea, por favor, nos pueden escribir en el chat para que en 10 minuticos la resolvamos. Ahora, todo este mundo de cumplimiento para un intermediario del mercado cambiario, pues con un dicho muy coloquial, ¿y esto cómo se come? ¿Sí? Porque es que al final hay decretos, hay entidades que supervisan, hay formatos que hay que transmitir, hay un tipo de operaciones. Entonces, ¿esto cómo se come? Al final, para esto existe el conocimiento de Hub Legal, el conocimiento del Lintic aplicado en un software y esta aplicación, esta solución para ustedes intermediarios del mercado cambiario es Divisas. Es Divisas. Acá van a poder leer muy rápidamente los 4 procesos más grandes que se hacen, que son primero desde las operaciones. Yo puedo cargar operaciones individuales, operaciones masivas, conexión con SetFX. Después, cómo se generan las declaraciones de esas operaciones de ingreso o egreso, generación de todas las declaraciones informativas, formularios, generación de las declaraciones interbancarias. Después, cómo hago los cierres, tanto para el Banco de la República como para la DIAN, y cómo cumplo con interfaz del Banco de la República, DIAN, Superfinanciera, interfaz contable con su sistema contable para que se alimente todo al día, interfaz con el ZFX para que todas las transacciones estén colgadas y automáticamente, diariamente, porque ustedes tienen que transmitir diariamente todo, e interfaz con la UIAF. Esto se ve muy fácil y así es como lo hacemos en Divisas. Antes de mostrarles acá en 10 minutos Divisas funcionando, para que lo tengan muy claro, una pregunta que si quieren la responden en el chat, pero para que se queden con ella, y es, ¿cómo califican ustedes el nivel de integración actual en sus empresas? ¿Sí? Desde la captura de operaciones en ZFX hasta el cumplimiento normativo y la contabilidad. ¿Ustedes cómo califican ese proceso? ¿Lo tienen 100% integrado o está segmentado o es totalmente manual? 100% segmentado o manual. Si quieren, aquí nos pueden responder en el chat, pero se quedan pensando en estas preguntas que acompaña todo el conocimiento normativo, porque al final esto es un proceso que se basa en cumplimiento de la regulación cambiaria en Colombia y solo nos aplica en Colombia, ¿sí? Entonces, todas estas normativas están aterrizadas en Divisas a través de las operaciones, generación de declaraciones, el cierre y después las interfaces para que ustedes estén completamente cubiertos. Aquí les vamos a mostrar, Felipe, vamos a mostrar un poco Divisas, 10 minuticos, y ustedes
Si tienen preguntas, nos la escriben en el chat y en 10 minuticos vamos a resolver todo lo que tengan. Y atentos, porque en agosto tendremos desayuno de trabajo en Medellín y en septiembre desayuno de trabajo en Bogotá. Y estos son totalmente prácticos, simplemente para resolver las dudas que ustedes tengan en su proceso del día a día. Felipe, adelante. Listo, muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Aquí les vamos a mostrar un poquito de todo esto que estuvimos hablando durante todo este tiempo, traducido a lo que es la aplicación, cómo lo vemos, cómo interactuamos y al final cómo cumplimos con todos esos requisitos, todas las normas, todo el cumplimiento, todo lo que es las operaciones, declaraciones y demás interfaces en la aplicación. Permítanme, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un poco, a grandes rasgos, cómo veríamos traducido todo lo que acabamos de ver. Inicialmente podríamos empezar con la interfaz del CFX, que es como el insumo principal con el cual la aplicación se alimenta, que son todas las operaciones que negociamos a través de CEP y CAP. Tenemos una interfaz ya lista y preparada, que solamente con hacer un clic podemos importar todas las operaciones del archivo Trasmo 1 y con un segundo clic anexarlas al sistema. En esta interfaz podemos ver cómo cargamos las operaciones con información básica como la fecha, el cliente, el tipo de operación, a qué tasa se negoció y la cantidad de divisas y el mercado en que se operó. Al cargar estas operaciones, automáticamente ya caen en el sistema como operaciones reales. Ya quedaron aquí contabilizadas, ya quedaron creadas en el sistema y ya a partir de las operaciones o movimientos nos permiten generar todo el tema cambiario que serían los diferentes formularios. Tenemos información de las operaciones de una manera muy concisa y clara. Y a partir de esas operaciones empezamos con todo el tema de las declaraciones. Por acá tenemos unos ejemplos de todos los tipos de declaraciones que generamos, los formularios del 1 al 7, con iniciales, correcciones, las legalizaciones, que ese es como el punto final de las declaraciones. Tenemos formularios 1, que serían las importaciones de bienes, formularios 2, que serían las exportaciones, y ahí sucesivamente hasta llegar al formulario 7, que son pues los endeudamientos externos otorgados a no residentes. Tenemos también cómo soportar todo el tema de remitentes. Por acá vemos que tenemos el apartado de las declaraciones relacionadas a cada movimiento o operación con los remitentes pertinentes que tenga cada una de las declaraciones. Y una vez ya cumplimos con todo, digamos, con toda la transaccionalidad de llenar toda la información cambiaria, de tener las declaraciones organizadas, de tener los comprobantes, de tener el remitente, podemos empezar con el tema de las interfaces y los cierres, que simplemente es decirle, venga, ciérreme de este periodo a este periodo, todas las declaraciones, todas las operaciones, para yo ya empezar a generar los archivos de transmisión. Con los archivos de transmisión manejamos la automatización completamente, es decir, simplemente ingresas a cualquiera uno de los archivos que necesitas generar y con un solo clic el sistema te saca toda la información lista. Como por ejemplo, el archivo de la DIAN, los archivos de la DIAN, que es la última DICIN. Simplemente seleccionamos el cierre, le decimos el año del envío, el número del envío y esta información es del encabezado del archivo, digámosle que de hoy para hoy. Tenemos opciones de generar todos los formatos, de manera individual o de manera masiva. Para este caso, digámosle que nos genere todos los formatos. Automáticamente el sistema nos indica que se han generado todos los formatos, nos dice pues la cantidad de registros que tiene por cada formato de manera automática y simplemente es descargar el archivo y enviar. No hay que hacer absolutamente nada más. El sistema hace la compilación de la información, hace la recapitulación y organización del archivo, dejándolo listo para transmisión sin tener que el usuario ingresar más información, modificarlo, organizarlo, solamente revisarlo. Y con eso es suficiente para transmitir. Tenemos la interfaz con GTA, que es lo de Banco República, lo mismo, simplemente generamos el cierre, le indicamos qué cierre necesitamos generar y le podemos decir, genéreme todos los archivos que tengamos disponibles. Y el sistema va a empezar a buscar uno por uno toda la información que tiene dentro de ese cierre de las declaraciones, qué información tiene. Y automáticamente nos va a generar aquí todos los archivos, que como la misma funcionalidad, simplemente un solo clic descargamos y transmitimos. No hay que hacer absolutamente nada más. Podemos abrir los archivos para revisarlos
y simplemente corroboramos de que la información esté correcta y que esté todo lo que necesitamos que esté, y de inmediatamente podemos transmitir. Tenemos todo lo que es el cumplimiento para GTA, que sería el Banco República, lo de la DIAN, lo de la Superfinanciera, que son los formatos diarios de divisas, el 102, que es el consolidado, y el 395, que es el detallado de las operaciones diarias. Y como le repito, simplemente a un solo clic, nada de tener que llenar información externa, ya todo eso lo hicimos cuando creamos las operaciones y las declaraciones. Ya todo está listo a un solo clic de generar. Formato 395, el detallado de todas las operaciones del día. Como le repito, muy sustancialmente, con un solo clic ya está listo. No hay que meterle la mano para nada, ni modificarlo, ni quitarle nada, ni agregarle nada. El sistema es capaz de generarlo completamente a la estructura que la norma lo pide. Tenemos la interfaz contable que lo mencionaba Sebastián, que es el tema de cómo por medio de un CARDES sabemos cuánto fue el saldo del día anterior, cuánto empezamos hoy, cuánto compramos, cuánto vendimos y cuánto nos queda al final del día, con temas de utilidades, con temas de los demás temas contables que se manejan. Tenemos también la interfaz, como lo mencionaban, con la OIAF, que simplemente es de darle qué fechas queremos transmitir. Normalmente se hace mensual, la circular 010, y simplemente decimos, genéreme el formato. Y es lo mismo, automáticamente te descarga el archivo y ya con eso es suficiente para que puedas transmitir. Entonces la integración en estos momentos entre la información transaccional y el sistema es completa. Tenemos todos los sistemas para transmitir, todos los archivos a la orden del día, cumplen con toda la norma, cumplen con toda la estructura y como les decimos, a un solo clic estamos listos. No sé si Sebastián, Felipe. ¿tenemos alguna otra duda? Sí, no, muchas gracias. Yo creo que ahí estamos con un abrebocas de lo que es la aplicación. Si alguno, con base en la pregunta que hicimos ahorita, y es cómo sienten ustedes su proceso interno, 100% integrado o está segmentado o es totalmente manual y operativo, pues quieren conocer un poco más, aquí en los QRs que van a tener a continuación, pues pueden solicitar un demo de la aplicación o si ustedes ven que ya tienen todo 100% cubierto, pueden solicitar asesoría, auditoría, capacitaciones cambiarias para sus equipos y suscribirse a la comunidad. Entonces, aquí, mientras ponemos ya los QRs finales para que ustedes los tengan, vamos a resolver una pregunta que tenemos y un par de preguntas más, Oscar, Raúl y Alejandra y Felipe, que les vamos a hacer aquí muy rápidamente para ir cerrando este webinar. Ya en un momento pondremos acá los QRs. Tenemos una pregunta, Job, y es Gianadel Bragman nos pregunta, ¿el formulario que se genera al registrar una transacción, el formulario que se genera al registrar una transacción en la cuenta de compensación, se puede utilizar como la declaración de cambio de dicha transacción? Bueno, yo entendería que se refiere al formulario que se genera cuando transmite el reporte ante el Banco de la República, porque pues él está hablando de una cuenta de compensación. Entendería yo que es el informe de movimientos que se genera al transmitir el informe de movimientos, valga la redundancia, ante el Banco de la República y efectivamente sí. Digamos que para todo lo que tiene que ver con servicios, importaciones, exportaciones y algunos temas de inversión financiera, ese formulario es el que hace las veces de declaración de cambio de las transacciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para temas de inversión extranjera directa o retorno de inversión con algunos numerales, y endeudamiento externo, lo que son desembolsos y amortizaciones, sí generan una declaración de cambio independiente que se debe transmitir de manera previa a la presentación del informe de movimientos mensual. Ok, perfecto. Eh, Esa es una pregunta referente a cuentas de compensación. Por lo tanto, si tienen todas las dudas que tengan, le pueden escribir a Lucas Ospina, está en el chat su información, o a Oscar Torres, ya la vamos a poner también acá en el chat, por si tienen alguna duda de los dos mundos. Porque esto nos da para esta pregunta, Raúl y Oscar, en términos generales.
en términos generales. ¿Qué diferencia un IMC de una cuenta de compensación? Pues de entrada, un intermediario del mercado cambiario tiene que transmitir mucha información, pero dentro del detalle de lo que tienen que transmitir, ¿qué diferencia el intermediario del mercado de compensación del cuentaviente de compensación? Bueno, no solamente el mecanismo que se utiliza, sino la parte procedimental, ¿sí? Entonces, digamos, pues un IMC claramente es una entidad ante el cual yo puedo pues presentar o monetizar mis diferentes transacciones, pero lo debo hacer de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo necesite hacer un giro, pues voy a tener que presentar una declaración de cambio. Cada vez que yo necesite reintegrar unas divisas, tengo que presentar una declaración de cambio con sus respectivos soportes, con su respectiva tramitología de negociación de divisas, entre otros. Cuando lo hago a través de una cuenta de compensación, no. Cuando lo hago a través de una cuenta de compensación, pues primero la disponibilidad de divisas, digamos que es inmediata, si cuento pues obviamente con un remanente ahí. Y segundo, pues no debo presentar de manera inmediata un reporte, sino que debo presentar un reporte consolidado a fin de mes. Sí, podríamos hablar que de cierta manera es de menos tramitología la cuenta de compensación. Sin embargo, pues la responsabilidad sigue siendo la misma y es que debo realizar operaciones propias, que debo realizar operaciones efectivamente bien soportadas y pues que deben cumplir con todos los requisitos del régimen cambiario. Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver con el cuello de botella más grande que nosotros normalmente tenemos y son, pues digo nosotros porque nosotros desarrollamos, mantenemos divisas, el software para la solución para los intermediarios del mercado cambiario y Accountic, que es la solución para las empresas que tienen cuentas de compensación. Pero cuando me refiero a nosotros es también a las personas que están acá conectadas, a las empresas como BTG, Itaú, Davivienda, Global 66, Finturo, Powi, todas. El cuello de botella más grande son los cambios normativos, porque normalmente tienen un software, el software es on-premise, tecnología de hace 10 años, y ellos lo tienen en sus servidores y tienen que ejecutar los cambios normativos. De pronto la pregunta es, con base en esto, ¿cuáles son esos cambios normativos que sí o sí tuvieron que haber tenido en cuenta? Porque ya transmitimos, porque ya estamos sobre la resolución 104 y resolución 200, 180 y 204. ¿Cuáles son esos cambios para un intermediario cambiario que sí o sí tienen que tener en cuenta o tuvieron que haber tenido en cuenta para el cumplimiento normativo, teniendo en cuenta los cambios normativos? Sí, bueno, dentro de los aspectos más importantes tenemos pues el tema de la información del beneficiario y el girador, como lo mencionábamos en la charla, fue uno de los cambios, digamos, más abruptos que tuvo en teoría la información exógena y temas de las legalizaciones. Es otro aspecto demasiado relevante, el tema de las legalizaciones de anticipos de importaciones y exportaciones, que pues para los residentes que realizan este tipo de importaciones, deben tener en cuenta que el plazo ya no se, o sea, se sigue catalogando con la fecha de levante del documento aduanero, pero que ya no se debe ir legalizando a medida que se vaya recibiendo el documento aduanero, sino que si hay multiplicidad de operaciones, es decir, varias facturas pagadas o reintegradas dentro de un mismo giro, pues debo utilizar la fecha del último documento aduanero disponible y en ese momento es que debo realizar el informe de la legalización de todo. Son, digamos, como de los dos aspectos más. Ah, bueno, y el tema de los créditos, ¿no? Los créditos que sí se informan en la exógena y los que no, por el tema del propósito. Son como los tres cambios más importantes de todo este cambio normativo del nuevo prevalidador cambiario. Listo, para que lo tengan en cuenta, porque cambios normativos va a haber y precisamente uno de los dolores es cubrir el cambio normativo y que uno esté transmitiendo con base en la norma y lo que me está exigiendo alguno de todos los entes de control que tiene un intermediario del mercado cambiario, que son más de 5. Listo. Voy con una pregunta para Felipe, aquí muy rápidamente, y estoy pensando siempre en lo que uno como cliente quiere.
resolver. Y Felipe, Felipe tiene más de 10 años de experiencia atendiendo a nuestros clientes directamente, intermediarios del mercado cambiario, y está en el día a día, recibiendo esa información que tienen esos clientes y esos dolores. Felipe, ¿cuáles son esos 3, 4 dolores que normalmente tiene una firma tan grande como es un intermediario del mercado cambiario? Bueno, listo. No, yo diría que principalmente uno empezaría con el tema del CDFX, que es como la canalización a gran escala de todas sus operaciones. Y es decir, venga, es que tenemos 500, 300 operaciones en el CDCAP, ¿cómo lo traemos? ¿Dónde las dejamos? ¿Qué hacemos con ellas? Y ahí está Divisas. Divisas es capaz de ir allá y traerlo todo y tenerlo todo en un solo sistema, tener todas sus declaraciones del 1 al 7 en el sistema y tener todas sus operaciones seguras. Y con un solo clic, sin hacer nada más. Simplemente vamos, leemos un archivo, nos traemos todo lo que ustedes tengan allá a nuestro sistema y ya los tienen listo para trabajar, para hacer la transaccional, para hacer el tema cambiario y el tema regulatorio. Perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta aquí, vamos a leerla, es de Lady Joana Pulido. Respecto a la exógena cambiaria, cuando se realiza una modificación de numeral de un periodo anterior a reportar en el trimestre, debo reportarlo en el formato 1066 de corrección y si se legaliza en el 1067 con el nuevo formulario. Específicamente es para una operación de anticipo de importación y ya cuando se tuvo la declaración, parte del anticipo cubría fletes y seguros, por lo cual se cambió el numeral. Ya quiere una aclaración de esto, nos quedan 5 minutos, ya vamos a cerrar, resolvemos esta y cerramos con una preguntita final, cierre de Hub Legal a cargo de Oscar Torres. Raúl, dale. Listo. Bueno, acá hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que si yo no conocía el valor de los fletes al momento del giro del anticipo, es viable dejar todo el giro por el numeral del anticipo y conservar los documentos que demuestren que el monto que yo no legalicé al final es porque eso correspondía a gastos de fletes y seguros. Eso es una primera instancia. Ahora, si yo sí conocía el valor de los gastos de fletes y seguros al momento de girar el anticipo y no lo desagregué en los numerales que correspondía, lo que procede es efectivamente realizar la corrección de la declaración de cambio y en este caso la información se deja dentro del formato 1066, ya que esto refiere a una corrección de una declaración sin cambio de naturaleza, es decir, sigue siendo un numeral de importaciones, pero ya se desagrega en dos numerales diferentes. Listo. Muy bien. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que bien interesante. Nos vamos preparando nuestra munición, todas nuestras herramientas para el desayuno de trabajo que haremos en Medellín en agosto y en Bogotá en septiembre. La idea es ser muy resolutivos y que ahí nos encontremos para resolver dudas, para que ustedes conozcan un poco más lo que hacemos. Y aquí, muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden unirse a nuestra comunidad. Ahí a los que estén en la comunidad van a tener la información exclusiva. Son los primeros a los que vamos a invitar y quizás ahí se cierren los cupos para todos los eventos que hagamos en el futuro. Si necesitan conocer más o tienen asesoría o necesitan capacitación, asesoría, pueden escanear los QRs que compartiremos aquí en un instante. Para cerrar, Oscar Torres, muchas gracias como siempre por la compañía con todo ese conocimiento tan profundo que ustedes tienen en Hub Legal, del cual somos partícipes hace 5 años, porque hace 5 años trabajamos y todas nuestras aplicaciones están al día con el régimen completo para intermediarios del mercado cambiario, gracias al trabajo conjunto que hemos hecho. Oscar, ¿cuáles son esos dolores que ustedes siempre se encuentran cuando llegan y les tocan la puerta y les dicen, Oscar, tengo este dolor, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y como parte de los casos de éxito que hemos tenido, porque sé que hemos hecho auditorías, entonces no es solo un software, sino que es una solución con conocimiento completo. Oscar, ¿cuál es ese dolor
principal con el que llega, sea un intermediario del mercado cambiario o sea una empresa con cuentas de compensación? Bueno, Juan, primero muchas gracias a todas las personas que nos esperaron hasta el final. Muy contentos y muy agradecidos de poder brindar toda nuestra información, todo nuestro conocimiento. Esperamos pues que haya sido valiosa para todos ustedes. En relación con lo que me preguntas, básicamente primero partimos a veces de la desactualización. Como tenemos varias normas que han venido cambiando del Banco de la República, de la DIAN, y todos los días salen conceptos, salen actualizaciones de parte de la DIAN, de la superintendencia, entonces es probable que las empresas se vayan quedando un poco atrás con su personal. Entonces, ese es el primer punto, estar actualizados, estar constantemente capacitándose, estar revisando la normatividad constantemente, porque esto va cambiando y se va actualizando y la DIAN y el Banco de la República pues son muy activos en estos temas. Ahora, pasa mucho con las personas y las empresas que abren su cuenta por primera vez o que están realizando operaciones por primera vez, que no tienen pues obviamente el conocimiento y cuando se apoyan con los intermediarios del mercado cambiario, pues de pronto no alcanzan a resolver todas sus inquietudes. Entonces, nuestra recomendación es mantener siempre capacitado y actualizado a todo el equipo para que puedan resolver todos los temas. Hay muchas personas que están invirtiendo, personas naturales están invirtiendo en el exterior, de pronto si necesitan algo de capacitación en temas de inversión, con mucho gusto, porque hemos visto que el personal casi siempre se enfoca en temas de comercio exterior, pago de importaciones, exportaciones y eso. Y para las empresas que ustedes les aperturan cuentas de compensación, sabemos que muchos bancos pues tienen sus aplicaciones. Estas aplicaciones pues mantenerlas actualizadas, mantenerlas también en constante verificación, que cumplan con todos los requisitos exigidos por el Banco de la República, por la DIAN, cuando salen numerales nuevos, cuando salen normas nuevas, resoluciones. Y pues si necesitan de nuestro apoyo, claro que sí, con mucho gusto podemos hacer cualquier tipo de revisión sobre las aplicaciones o también sobre las necesidades que tengan las personas que las utilicen. Y Perfecto. obviamente recomendarles a Contic, que es la herramienta que está 100% actualizada para todas las operaciones de cuenta de compensación y que estamos en constante vigilancia de que Perfecto. no tenga ninguna falla. Accounting y divisas. Hub Legal, Oscar, Alejandra, Raúl, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes, Banco Agrario, Banco de Occidente, NECI, POWI, Stonex, BTG Pactual, BBVA, Itaú, Banco Unión, Colte Financiera, Aval Casa de Bolsa, Global 66, Argos, Finturu, Da Vivienda, Postobón. Bueno, qué buenas empresas. Esperamos que adentro tengan todo cubierto. Y si no, pues acá estaremos pendientes para apoyarlos siempre. Muchas gracias por su tiempo. 1 hora y media de su tiempo es para nosotros muy valioso. Así que muchas gracias a todos. Acá nos seguiremos viendo. A sus correos y a la comunidad les van a llegar todas las memorias. Les va a llegar la presentación, les va a llegar la grabación del webinar. Lo van a tener ustedes en primicia. Así que muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. luego. Buen día.